vida y enseñanzas de Cristo. 1. ¿Era Jesús Dios? ¿Era Jesús Dios? Una de las más desafiantes preguntas formuladas jamás está registrada en el Evangelio de Mateo. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo capítulo 22, verso 42. ¿Era Jesús Dios? En su Evangelio, Juan presenta un argumento incontestable que prueba que Jesús de Nazaret era el divino Hijo de Dios. Y él declara con franqueza que escribió ese Evangelio para que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20, verso 31. ¿Existía Cristo antes de venir a este mundo? Las primeras palabras del Evangelio de Juan revelan que Dios, el Hijo, era coeterno con Dios, el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Y más abajo en el verso 14, el mismo apóstol explica que ese verbo que tomó parte en la creación del mundo era Jesús. El profeta llama al Mesías Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 23, verso 6. La palabra hebrea Jehová o Yahvé, que significa el que tiene existencia propia, se aplica aquí al Mesías. Este texto revela tanto su poder como su divina naturaleza. ¿Era Jesús divino o fue solo un hombre? ¿Cómo lo llama Dios el Padre? Refiriéndose a Cristo, Dios el Padre le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dijo Jesús de su existencia antes de nacer en carne humana? Orando al Padre, Jesús solicitó: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, verso 5. En Isaías capítulo 9, verso 6, a Cristo se lo llama Padre eterno. Juan el Bautista testificó que Cristo es antes de mí, aunque Jesús nació después de Juan. Juan capítulo 1, versos 15 y 30. El apóstol Pablo afirma que Cristo es antes de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 17. También está la declaración del mismo Jesús, que dijo: antes que Abraham fuese,
yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. La expresión yo soy de Éxodo capítulo 3, verso 14, tanto en hebreo como en español, significa que Él es el Eterno, el que tiene existencia propia. ¿Qué poder posibilitó la encarnación de Cristo? Hablando a María, el ángel Gabriel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 35. Nota: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron juntos en el acto de la encarnación, mediante la cual Cristo se hizo hombre. La encarnación de Cristo de ninguna manera anuló su divinidad. La Escritura sostiene, sin contradicción: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Cuando Cristo nació, el anuncio de los ángeles a los pastores lo presentó como el Salvador. Lucas capítulo 2, verso 11. Y Mateo capítulo 1, verso 23, dice que Jesús será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué se encarnó Jesús? Debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, verso 17. ¿Cómo se refirió el Padre acerca de Jesús? Después del bautismo de Jesús, se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mateo capítulo 3, verso 17. ¿Cómo demostró Jesús que tenía el poder de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Dios Hijo? A. Podía leer el corazón humano. Juan capítulo 2, versos 24 y 25. B. Podía predecir el futuro. Juan capítulo 13, verso 19. C. Tenía poder creador. Juan capítulo 6, versos 1 al 20. D. Tenía poder de dar vida. Juan capítulo 5, verso 21. E. Era infalible en sus declaraciones. Juan capítulo 8, verso 46. F. Tenía poder de perdonar los pecados. Marcos capítulo 2, versos 1 al 12.
¿cómo demostró Jesús que tenía el poder de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Dios Hijo? G. Tenía derecho a recibir adoración. Mateo capítulo 14, verso 33. Nota. Esto es muy importante, porque los seres creados como los hombres y los ángeles no se deben adorar. Léase Hechos capítulo 10, los versos 25 y 26. Apocalipsis capítulo 22, versos 8 y 9. Y Mateo capítulo 4, versos 8 al 10. En cambio, Jesús aceptó la adoración de sus discípulos. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versos 28 y 29. Los ángeles también lo adoran. Hebreos capítulo 1, verso 6. Y finalmente, todo el universo lo ha de adorar. Filipenses capítulo 2, verso 10. H. Tuvo poder de resucitar a los muertos. Juan capítulo 5, verso 25. Y tenía el poder de transformar los corazones. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Nota, solo un ser divino puede en verdad decir: yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo podía Cristo ser a la vez el Hijo de David y su Señor? Los fariseos habían respondido bien a la pregunta de Jesús: ¿de quién es hijo el Cristo? Diciendo: de David. Mateo capítulo 22, verso 42. Entonces él se refirió al Salmo 110, verso 1, donde David llama Señor al Mesías. Esto indica que el Mesías era de más edad que David. Siendo así, ¿cómo podía el Mesías ser hijo de David y en esa condición ser más joven que David? Los dirigentes judíos no pudieron responder a esta pregunta. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo capítulo 22, verso 45. Si los judíos hubiesen considerado esa pregunta debidamente, hubieran tenido que admitir que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Conclusión. El Evangelio de Mateo indica que Jesús había nacido de una virgen. Mateo capítulo 1, versos 18, 22 al 25. Pablo declara: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. A Cristo también se lo llama
santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, verso 26. Acerca de la relación de Cristo con el Padre, Pablo dice: en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, verso 9. No podemos dejar de reconocer, como lo reconoció el centurión que contemplaba la muerte de Jesús, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, verso 39. Por eso, Cristo es declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Romanos capítulo 1, verso 4. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.